Muy bien, vamos a continuar con la trigonometría y ahora vamos a ver la trigonometría del triángulo rectángulo. Primeramente, trigonometría justamente es eso, es el estudio de los triángulos y pues vamos a trabajar con el triángulo rectángulo y bueno, algunos conocimientos que necesitan, que son bastante básicos, que los deben tener, saber el teorema de Pitágoras y entender un poco lo que son las funciones. Vamos a ir entonces al primer objetivo, encontrar los valores de las funciones trigonométricas en ángulos agudos. ¿Qué es una función trigonométrica? Para eso, primeramente, tenemos que ir viendo un poquito algunas cosas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo recto. Hemos visto en la anterior sección que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, todo triángulo con un ángulo recto se le llama triángulo rectángulo. Ahora, este triángulo rectángulo tiene tres lados. El que está justo al frente, obvio que tiene tres lados, el que está justo al frente del ángulo recto se le llama hipotenusa y a los otros lados se les llama catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Muy bien. Ahora, pues, entre los diferentes lados que hay en un triángulo, en este caso se les ha puesto nombres A, B y C, que representan simplemente cantidades numéricas. Entonces, entre esos diferentes lados se pueden establecer relaciones, razones matemáticas. ¿Qué es una razón matemática? Pues igual es un tema que ya deberíamos saber, pero como un pequeño repaso, una razón matemática es una relación entre dos cantidades. Por ejemplo, estamos en un aula, en un curso donde hay... 10 chicos y 5 chicas. Entonces, la cantidad de hombres sería 10 en relación a la cantidad de mujeres, que son 5, y esto se lo relaciona así, con una división. Entonces, esta es la razón que hay de la cantidad de hombres a la cantidad de mujeres. Esta es una razón. La razón que hay entre la cantidad de hombres a mujeres, que también la podríamos escribir como decimales, y 10 entre 5 es 2, que significa que hay 2 hombres por cada una mujer. Eso es lo que significa, eso es una razón, es una relación entre dos números. Muy bien, por ejemplo, si me dijeran que la razón de otro curso entre hombres y mujeres, me dicen que esa razón es 3, que significa que hay 3 hombres por cada mujer. Si me dijeran que esta razón fuera 0,5, significa que hay 0,5 hombres por cada mujer o lo que es lo mismo, un hombre por cada dos mujeres. Entonces, esas son las razones, no es el tema, así que lo estamos viendo muy a la rápida. Simplemente es para decirles que ahora nosotros podemos hacer razones entre los diferentes lados. Y si viéramos todas las combinaciones posibles, tenemos A relacionado a C, A relacionado a B, ahí hay dos razones, y bueno, haciendo todas las combinaciones posibles, estas son todas las razones que nosotros podríamos encontrar entre los diferentes lados de este triángulo que estoy manejando acá. Muy bien, ahora continuemos. Pues para entender bien esto vamos a explicar un poco un detalle ahora. Supongamos un ángulo tita. Entonces el ángulo tita va a ser un ángulo agudo. Un ángulo agudo es un ángulo que es mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados. Eso sí está medido en grados. Si está medido en radianes, obviamente va a ser mayor a 0, pero menor a pi medios radianes. Pi medios es simplemente 90 radianes, ¿verdad? Entonces tenemos un ángulo tita agudo. Ahora, con este ángulo tita nosotros trazamos un triángulo. Siempre se va a poder formar un triángulo rectángulo con todo ángulo agudo, simplemente trazando una línea perpendicular a uno de los dos lados. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un determinado rectángulo. Pero ojo, no es el único. ¿Qué pasa si yo con ese mismo ángulo trazo aquí otro rectángulo? O tal vez otro más. Podríamos trazar, no sé, otro que sea incluso más grande. Entonces, hay infinitos rectángulos que yo puedo trazar con un solo ángulo. Ahora, aquí está una figura. Vamos a trazar, a ver, vamos a trazar el primero. Como que el pulso no está muy bueno. Ahí está el primer triángulo, ese medio rosa. Y otro triángulo con el mismo ángulo tita, que va a ser este triángulo de acá, este triángulo verde. Muy bien, ambos triángulos comparten el ángulo tita, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que esto quede bien en claro. Los dos triángulos son triángulos semejantes. Esto también se lo ve un poco en trigonometría. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Es como que simplemente este se alargó un poco más y el otro es un poco más pequeño.
tienen la misma forma. Ahora, entre los triángulos semejantes, sus lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Quiere decir esto de acá. La razón de B a C, la razón de B a C es proporcional a la razón de su contraparte. Por ejemplo, si este era el cateto vertical, entonces ahora este otro es su cateto vertical en el pequeño, ¿verdad? Su contraparte, que es B, en relación también a su contraparte, que es C'. Entonces ahí estamos viendo que entre todos los triángulos semejantes, sus razones son proporcionales entre sí. Hay infinitos triángulos semejantes con un solo ángulo. Ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, etc. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros hemos dicho que tenemos una determinada razón, estamos sacando razones. La base de las funciones trigonométricas van a ser estas razones entre los lados de un triángulo. Ahora nosotros sacamos una razón. Por ejemplo, B entre B y B, la relación de B a C. Pues nosotros sabemos que la relación de B a C va a ser la misma que la relación de B' a C' por esta igualdad que tenemos. Y si tuviéramos un triángulo mucho más grande, donde aquí tuviéramos B segunda y la hipotenusa sería B segunda, entonces esto también va a ser proporcional a B segunda sobre C segunda. ¿A qué quiero llegar? Que las razones que yo establezca entre dos lados de un triángulo no van a depender del tamaño de dicho triángulo, o sea, de la longitud de sus lados, sino que va a depender del ángulo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que no importa que sean de diferente tamaño, son iguales uno con el otro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la razón de un lado con otro lado? Pues solamente depende del ángulo tita. Esa es la clave, eso es lo que quiero que se quede, depende solamente de tita. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Pues nos venimos acá. Antes de seguir, les vamos a poner nombres más específicos. Hemos dicho que este es hipotenusa y que estos otros dos son catetos. Bueno, está bien, pero si nosotros manejamos este ángulo tita, el cateto que está justo al frente se le llama cateto opuesto. Entonces lo voy a completar ahí su nombre, cateto opuesto a tita. Y al cateto que está justo pegado al ángulo se le llama cateto adyacente. Muy bien. Ahora, si yo agarrara aquí un ángulo alfa, entonces el cateto opuesto de alfa sería este otro. Y el cateto adyacente sería este de acá. Entonces, los nombres de catetos, tanto opuesto como adyacente, no depende del triángulo, sino que depende del ángulo que yo estoy manejando. ¿Sí? Bueno, ahora que ya conocemos los nombres, bueno, y a este se le dice, se escribe directamente CO, cateto opuesto, y a este otro directamente CA, cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues ese está más fácil, es simplemente H. Ahora, con esto de aquí, vamos a establecer razones entre los diferentes lados. Aquí tenemos otro triángulo y vamos a elegir un ángulo tita cualquiera. Vamos a elegir este de acá. Ahora, bueno, primeramente vamos a poner nombres. El que está al frente de tita se llama cateto opuesto. El que está justo junto a tita va a ser cateto adyacente. Y el lado que está justo al frente del 90 grados es la hipotenusa. Muy bien, ahí está nuestro triángulo rectángulo con los nombres respectivos de cada uno de sus lados. Y vamos a hacer una relación. Por ejemplo, la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Hay una relación entre cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esto recibe un nombre muy especial que se le llama el seno. El seno que se representa con sen directamente de un ángulo tita. Esto de acá es una función trigonométrica cuyo parámetro es tita. Es como cuando escribimos una función f de x y decimos que es x igual a 2, por ejemplo. Es una función con un parámetro x. Está transformando mi parámetro x y le está aplicando justamente la transformación de la función. Entonces aquí nosotros tenemos una función también a la que le ponemos de nombre seno y a esto se le llama función trigonométrica. Esto es una función trigonométrica. ¿Por qué? Porque es una función que se basa en el estudio de un triángulo. Muy bien. Ahora, esta función trigonométrica está definida como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que el seno simplemente está estudiando la relación de tamaño del cateto opuesto con la hipotenusa.
Ese seno es para un determinado ángulo, porque lo que hemos visto acá, que es muy importante, es que la función trigonométrica no depende de los tamaños de los catetos, sino que depende del ángulo en sí, porque aquí podría haber otro triángulo y me va a dar el mismo valor. Probaremos, podemos hacer la prueba. Vamos a probar, aquí voy a probar como si estuviera, vamos a dibujar otro triángulo más y pues le vamos a dar algunos valores. Al triángulo pequeño, voy a poner sus valores aquí con rosado, le puedo decir que la hipotenusa vale 5, este cateto vale 3 y este otro cateto vale 4. Y del triángulo grande, este que está acá, entonces la hipotenusa, no sé, que valga 10, este otro cateto 6 y el cateto de abajo va a valer 8. Ahora, si nosotros sacamos esto de acá, vamos a decir seno de tita en el primer triángulo, en el rosado primeramente, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En el rosado el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Entonces el seno de tita va a ser 3/5, que es lo mismo que decir 0,6 en decimales, ¿verdad? Ahora, el seno de tita yo lo puedo calcular también con el otro triángulo. Yo sé que sus lados son proporcionales, por eso es que les he dado estos valores, que son como que el doble del primer triángulo, y pues el cateto opuesto aquí vale 6 y la hipotenusa 10. 6 entre 10, y 6 entre 10 también es 0,6. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es muy importante, la función trigonométrica no depende, lo vuelvo a decir, de los tamaños del triángulo, de los lados del triángulo, sino que depende del ángulo, porque con un solo ángulo se pueden formar muchos triángulos semejantes, los cuales al final siempre me van a dar la misma relación o razón entre sus catetos. Si yo dibujo aquí otro triángulo chiquito, lo mismo voy a tener. Seno de tita al final va a ser igual a 0,6 porque no depende del tamaño del triángulo, lo vuelvo a decir, depende del ángulo en sí. Bueno, si eso quedó claro, lo vamos a borrar y listo, ahí tenemos definida nuestra primera función trigonométrica, que lo único que me está diciendo es qué tan grande es el cateto opuesto en relación a la hipotenusa. ¿Qué tan grande es en relación a la hipotenusa? En este caso me decía que el resultado era 0,6, ¿no ve? 0,6, ¿qué quiere decir? Que el cateto opuesto es 0,6 del tamaño de la hipotenusa. Me está dando una relación entre dos tamaños y esta relación se va a cumplir para todo triángulo que se forme con el mismo ángulo tita. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra primera función trigonométrica. Y pues ahora tenemos muchas otras más. Aquí va a estar el coseno. Coseno se lo representa con cos de un ángulo tita. Generalmente el paréntesis ya no se pone. Y pues esto está definido, perdona, yo lo borré. El coseno de un ángulo tita es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué tan grande es el cateto adyacente en relación a la hipotenusa? Nada más. Y después está la función tangente de tita. Tangente de tita, que simplemente me dice cuál es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, es simplemente esa relación, esa razón. No es complicado, solamente tenemos que tratar de no perdernos acá. Ahora, vamos a ver algunas otras. Hay una función llamada cosecante. Cosecante también de un ángulo tita, y la cosecante simplemente es la inversa de la función seno, es decir, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Después tenemos la función secante, que se representa así con sec, del ángulo tita, que es la inversa del coseno, o sea, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y después la función cotangente. En algunos libros se lo escribe así, cot, en otros libros se lo escribe CTG, eso ya depende un poco del autor. Entonces la función cotangente de tita, que es el inverso de la tangente, que va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas que no son otra cosa que relaciones, razones entre los 3 lados que tiene un triángulo rectángulo, y pues ya más adelante vamos a ir viendo cómo es que nosotros vamos a utilizar estas razones. Aquí está un resumen. Entonces coseno, por ejemplo, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Bueno, eso es entonces lo que ya hemos visto. No le hagan mucho caso a esto de acá porque la nomenclatura de los lados en ese sentido puede cambiar. Simplemente acuérdense,
secante, por ejemplo, hipotenusa sobre adyacente. Tenemos que aprender bastante bien estas definiciones porque van a ser la base de todo lo que se viene en una tal vez un poco larga serie de videos. Si ustedes están viendo este video es porque están tocando el tema de trigonometría y les diré que el tema de trigonometría no es para nada corto, es un poquito largo, la verdad. Y bueno, estamos empezando y aquí vamos a ver vamos a ver este pequeño ejercicio donde nos dice: encuentre los valores de cada una de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ. Entonces aquí nosotros tenemos a un ángulo θ y me está diciendo que encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas. Bueno, primeramente sabemos que para este ángulo θ tenemos su hipotenusa, esta es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa sabemos que vale 5, el cateto adyacente, el que está pegado, que vale 3, y el cateto opuesto, pero el cateto opuesto yo no tengo su valor. Entonces para este cateto opuesto yo voy a calcularlo. Voy a utilizar Pitágoras, está bastante fácil. Pitágoras me dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. O sea, cateto al cuadrado, este es un cateto, más el otro cateto, que sería el opuesto al cuadrado, igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces si yo quiero despejar esto, pues está bastante sencillo. Cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Saco raíz de todo y el cateto opuesto simplemente va a ser raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Y el cateto opuesto, si yo reemplazo con números, esto vale 5, ¿verdad? 5 al cuadrado menos este que vale 3, 3 al cuadrado, raíz de todo eso, y el cateto opuesto entonces sería 25 menos 3, 16, y raíz de 16 es exactamente 4. Entonces con esto yo ya tengo los valores de los 3 lados y pues vamos a sacar muy rápidamente las funciones trigonométricas. El seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y eso en este caso simplemente lo vamos a hacer con otro color. Cateto opuesto 4 sobre hipotenusa 5, 4 quintos. Y yo también si quiero lo puedo escribir como decimal, 0,8. Vamos a sacar el valor del coseno de θ, que no es otra cosa que cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es 3, hipotenusa es 5. Y esto va a ser 3 sobre 5 y eso en decimales es simplemente 0,6. La tangente, recuerden, estas definiciones que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, las tienen que saber de memoria porque las vamos a utilizar mucho. Si no saben esto, no se va a poder, trigonometría no se va a poder. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 4 sobre 3. 4 sobre 3 y eso en decimales, si no me equivoco, creo que es 1,3 periódico. Espero no equivocarme, lo estamos haciendo rápido. Luego las otras funciones, por ejemplo la cosecante va a ser el inverso del seno, o sea, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, y eso lo pueden sacar directamente invirtiendo esto, o lo que es lo mismo, elevando esto a la menos 1. El menos 1 hace que estos dos cambien de lugar, ¿verdad? Entonces sería 5 cuartos. Lo voy a dejar así. La secante ahora, la siguiente función sería la secante de θ, que la secante es el inverso del coseno, por lo tanto va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Estoy invirtiendo nada más esto de acá. Y eso va a ser pues el inverso de esto, o sea 5 sobre 3. Y por último la cotangente. La cotangente de θ, que va a ser el inverso de la tangente, o sea, en lugar de opuesto sobre adyacente, va a ser adyacente sobre opuesto. Y eso sería el inverso de eso, o sea, 3 sobre 4. Listo. Eso era lo único que me pedía este ejercicio, encontrar las funciones, los valores de las funciones trigonométricas para este triángulo de acá. Como pueden ver, está bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es aprenderse un poquito esta tabla de acá. No un poquito, tienen que aprenderlo perfecto. Esta es la base de todo y después es simplemente usarlo. Van a ver que está bastante fácil. Y pues ahora unos cuantos ejercicios acá. Igual, encuentren los valores de las funciones. Espero que se haya entendido. Este es el primer video de esta sección de funciones trigonométricas. Esta es la base de todo lo que se viene, o sea que conviene practicarlo porque así nos vamos a ir aprendiendo un poco de memoria las definiciones de las funciones. Bueno, apoyen al canal, denle un like, se hizo largo ya el video. Nos vemos pues en el siguiente video.